Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer hoy nuestros rostros, porque cuando está la presencia del Señor en nuestras vidas, nuestros rostros deben de resplandecer ante su presencia, ¿cierto? ¿Quién subirá al monte de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Doy gracias al Señor por este día, que no sé si todos los predicadores tendríamos que decir esto, pero en algún momento este día es como especial. Especial porque se nos viene a la mente muchas cosas que quisiéramos decir, y esto es humano. Pero cuando llegamos frente a la presencia del Señor, el Señor nos revela otra cosa y dice, no, que digas esto. Y no es precisamente lo que nosotros teníamos que decir. Diego hacía mención a una palabra que es muy, muy linda y que habla de la unción. Y hoy hablaré de la unción. Entonces, para eso le rogaría que por favor buscaran en su Biblia el Salmo 23. Salmo 23. Iba a leer solamente 2 capítulos, pero lo voy a leer completo. Si ustedes gustan, se ponen de pie en reverencia a la palabra y vamos a orar. Y vamos a decir al Señor, Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, yo sé que tú tienes algo preparado especial para mí. Tal vez este salmo, Señor, ha sido muchas veces hablado, muchas veces predicado, pero tu Espíritu me dice que hoy sucederá algo diferente. Yo vine hoy, Dios mío, aquí porque necesito algo diferente. Yo necesito llenar mi vida. Yo necesito de tu unción. Yo necesito, Señor, de tu presencia. Yo te pido que a través de esta palabra tú puedas bendecir mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y le vamos a dar lectura. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pueden tomar asiento. Cuando uno habla de la unción, parece que fuera algo tan simple, la unción. Y siempre mencionamos la unción. Y yo estuve complicado con la unción. Porque no quisiera decir nada que no sea de la Biblia. Y cuando nos vamos a la Biblia, naturalmente que tenemos que decir la verdad y debemos interpretar de mejor forma la palabra de Dios para ustedes, decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Agregarle algo a la Biblia no es bueno, ¿cierto? Pero nosotros debemos buscar la verdad porque la verdad nos hace libres. Cuando Moisés llega al monte Sinaí, Dios le dice que suba al monte y le dice que le muestra algo. Y ese algo que le muestra la representación del tabernáculo y le da indicaciones que él haga el tabernáculo, pero tal cual como él se lo muestra. Entonces Moisés desciende del Sinaí y le habla al pueblo y le explica todo lo que tienen que hacer. Y una de las cosas que le da importancia es al aceite de la Santa Unción, como también a todas las otras cosas que están en el tabernáculo. Entonces yo decía, a ver, voy a hablar del tabernáculo.
Porque el tabernáculo es el instrumento donde Dios se presenta y bajaba y estaba la presencia de Dios. El tabernáculo se hizo para que Dios pudiera habitar entre su pueblo. A ver, y si hablo del tabernáculo, y decía, a ver, yo les podría decir que el lugar santo habían 3 elementos, que era el candelabro de oro que estaba hacia el sur. Al norte teníamos la mesa de los panes y al oriente teníamos el altar de incienso. Y después teníamos la cortina, ¿cierto? Y después pasábamos al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaba las tablas de la ley, la vara de Aarón y un pocillo con maná. Pero me gustaría explicarlo bien. Si yo sé que acá hay personas que entienden mucho de la Biblia y saben de la Biblia, pero yo quisiera explicarlo bien para que todos lo entendieran. Señor, ayúdame para que yo pueda explicar esto bien, para que todos me puedan entender. ¿Y cómo lo puedo hacer? Y a mi memoria vino inmediatamente esto. Cuando yo hacía clase en la escuela dominical, tenía algunos alumnos y en algún momento sí di la clase del tabernáculo. Y empecé a enseñar del tabernáculo y empecé a decirle, mira, esta es la mesa de los panes y las dimensiones, y el candelabro de oro y la cantidad de oro, y el altar de incienso. Y hablé con un amigo mío que era Orlando y estuvimos conversando de la clase y me dijo, hagamos el arca del pacto. Y la hicimos una escala, hicimos el arca del pacto. Y después hablamos con el pastor, le dijimos, pastor, que queríamos hacer una obra para mostrar lo que los niños habían hecho. Entonces cada uno de los niños, para que aprendieran más, le dimos la tarea de que cada uno hiciera, creo que a Tabata le tocó hacer la mesa de los panes y a otro el candelabro, no me acuerdo, pero sí de lo que me acuerdo que causó gran bendición para nuestras vidas, que a mí con mi esposa nos tocó hacer el traje del sumo sacerdote. Y nos dedicamos y me puse a estudiar y a ver todas las cosas que llevaba el sumo sacerdote. Pero antes no había internet, entonces todos lo sacamos de los libros. Era un poquito más complicado. Y nos pusimos a leer y sacamos la representación y veíamos cada una de las cosas de las 12 piedras que llevaba el pectoral, del efod y la santidad de Jehová. Y buscamos poner todas las cosas que tenía el traje del sumo sacerdote y el incenciario. Entonces, cuando llegó el momento de presentar la obra, creo que uno de los que llevaba el arca del pacto era Diego. Y fue algo maravilloso. Pero de lo que yo no me acuerdo haber puesto en el traje del sumo sacerdote, era una cuerda amarrada al pie. ¿Se acuerdan de eso? ¿Para qué era eso? Y yo decía, pero no lo puse. ¿Y por qué no lo puse? Y yo vi las instrucciones y no puse la cuerda. Y el que se vistió de traje, con el traje de sumo sacerdote fue mi hijo. Pero no le puse cuerda. ¿Y por qué no le puse cuerda? Porque la Biblia no dice que haya cuerda. No existe la cuerda, es una mitología que apareció en la Edad Media. El sumo sacerdote nunca llevó una cuerda atada al pie. Santidad de Jehová. Oh, qué impactante esto. O sea, si alguna vez yo enseñé eso, lo hice mal. Entonces mi refugio era, no, yo cuando hicimos el traje del sumo sacerdote con mi esposa, no le pusimos la cuerda, ¿por qué no la vi en la Biblia? No la puse, no estaba. Y ahora digo, no está. Y los que enseñan eso enseñan mal porque no hay una cuerda, porque Dios no es un verdugo. ¿Se te imagina? Hoy día Luis le toca predicar, va a entrar al lugar santísimo. Entonces, chao Jessica, hoy día puede ser mi última predicación porque si lo hago mal voy a morir en el altar y tiene que sacarme una cuerda. O sea, me dio un verdugo. Entonces, la función del altar no era matar. La función del altar en ningún momento fue, si tú entras al altar,
tienes que entrar preparado para morir. Si no, la función del altar era para acercarse a Dios. Entonces, ¿cómo te podías acercar a Dios si Dios está con una guillotina esperándote que te equivoques? No, no hay cuerda. Y me relajé. Porque Dios es un Dios de amor. Siempre ha sido un Dios de amor. No ha cambiado nunca su esencia. Entonces, si en alguna vez decimos algo que no corresponde, tenemos que tener cuidado con esto. Y busqué la cuerda, po. Sí que existía la cuerda. Y por todos los libros, y en la Biblia no está. En otros libros no está. En los apócrifos tampoco está. En los rollos del mal muerto tampoco está. O sea, no está. ¿Y de dónde apareció? De la Edad Media, o a alguien se le ocurrió que para que entrara al lugar santo debía hallar una cuerda. Pero también me acordé de otra cosa, de que hubieron 2 sacerdotes que encendieron fuego extraño delante del trono de Dios, delante del altar. Pero ellos nunca entraron al lugar santísimo, solamente llegaron hasta el altar de incienso. Y cuando ofrecieron un fuego extraño, Nadab y Abiú murieron. Entonces, ¿quién los sacaron de ahí? Los levitas, los sacerdotes los sacaron y los sacaron fuera del templo. Pero al lugar santísimo era más complicado, pero tampoco, porque el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo tenía que sacarse todo lo que llevaba de joyas y entraba solamente con su ropa lo más sencillo posible a la presencia del Señor. Tenía que sacarse el efod y todo lo que era las campanillas y todas las cosas. Pero entonces, ¿las campanillas para qué eran? Cuando entraban al lugar santísimo, el sacerdote, en este caso Aarón, tenía que moverse y Dios escuchaba las campanillas, ¿cierto? Entonces yo decía, claro, él entra al lugar santo y camina. Entonces cuando está dentro del lugar santo tiene que estar haciendo algo. Entonces Dios escuchaba que el sumo sacerdote se estaba moviendo y ponía aceite en el candelabro y arreglaba el pan y prendía el incienso. Y si no tenía nada más que hacer, él tenía que salir. Entonces, ¿qué queda como de ejemplo? Que si estás tú dentro del ministerio y tú tienes un ministerio, te tienes que mover. Y si no te mueves, te mueres. Si no te mueves, tú te vas a morir. Entonces al Señor le gusta que tú te muevas, pero la muerte que te da es la muerte espiritual. O sea, si Dios te ungió con un ministerio, tú te tienes que mover. Tú no puedes entrar al lugar santo y no hacer nada. Tú tienes que hacer algo. Dios te llamó para que tú te muevas. El que entraba al lugar santo y al lugar santísimo, y todos los que entraban al tabernáculo debían estar ungidos. Y el aceite de la santa unción se hizo para eso. Y Dios le dice a Moisés que tome especies aromáticas y da las especies canela y muchas otras cosas. Y le dice que haga el aceite de la santa unción. Entonces yo decía, voy a decirlo a los hermanos y voy a decirle que tienen que poner de aceite de oliva un hin. Y le voy a decir que un hin son como 3,7 litros, que sería como un galón. Pero yo digo, pero eso no lo va a alimentar. Entonces le voy a dar datos que posiblemente ustedes con mayor razón lo van a sacar del internet. Entonces voy a hablar mejor de la unción. Entonces yo dije, ¿qué mejor salmo que este que diga, Jehová es mi pastor y nada me faltará? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Pero ¿cómo te lo explicarías tú a los niños? Y me acordé justamente de la historia de la unción. ¿Qué es unción? Untar con algo. ¿Pero por qué es la unción? Y todo parte del Génesis. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Uno fue Caín y Abel. Abel fue pastor de ovejas, ¿cierto? Y después, sucesivamente, todos fueron pastor de ovejas. Abraham también fue pastor. Isaac fue pastor.
Jacob también tuvo ovejas. Entonces, cuando habían ovejas, la oveja siempre come pasto. Naturalmente tiene que alimentarse. Entonces se tiene que acercar al pasto. También muchas veces se acerca a los espinos y queda enganchada por los espinos. Cuando se acercaba al pasto y a los espinos, la oveja, por alguna razón, había una mosca y la mosca empezaba a rodear a la oveja y los ácaros y se le posaban dentro de sus fosas nasales o su oído o los ojos. Y cuando una mosca pone los huevos dentro de un orificio, el oído, vamos a suponer el oído, provoca infección. Y eso lleva a que la oveja empiece a golpearse en la cabeza y empieza a correr y a pegar carnerazo y se golpea de una y otra manera. Entonces, una de las formas para que la oveja no se contamine y para que no haga esto, ¿qué hacía el pastor? El pastor tomaba un aceite y ungía su cabeza. O sea, le echaba aceite en su cabeza y la protegía. Entonces, ¿qué es la unción? Protección. Ah, qué bien. La unción es protección. O sea, si yo veo una oveja que para que no le pase nada, y esta oveja yo la quiero, ¿yo qué hago? Yo la tomo y como yo sé que va a ir a comer pasto y se va a meter entre espinas, ¿qué hago yo? Yo la voy a ungir. ¿Y cómo unjo una oveja? Yo le echo aceite y la protejo. ¿Cierto? Protejo su cabeza. Entonces, cuando ella vaya o le llegue un ácaro o una mosca, no se va a pegar y tampoco va a quedar enredada entre los espinos. Y tampoco va a pasar esto que va a empezar a pegar cabezazo y va a provocar hasta la muerte. Entonces, los hijos de Dios, cuando no tenemos unción, cuando la unción no está en nuestras vidas, hay muchas cosas que rodean el aire. Y estas cosas que rodean el aire se llaman espíritus. Y se meten a nuestras cabezas, a nuestros pensamientos. Y nos empiezan a dejar mal. Empezamos a pensar cosas que no corresponden. Empezamos a hablar cosas que no corresponden. Entonces empezamos a abrir puertas y se meten cosas en nuestras cabezas que no son. Entonces nosotros queremos sacarnos estas cosas y buscamos elementos para sacarnos y nos volvimos locos y hacemos cosas que no están en nuestra naturaleza. Y empezamos a buscar ayudas que no corresponden a nosotros. Y estas cosas se llaman cosas satánicas que invaden nuestra mente y nos atrofian nuestra mente y atrofian nuestra forma de actuar. Y es porque no hay unción, no tenemos la protección o simplemente no sabemos que la tenemos. Pero nosotros tenemos la unción del Santo que protege nuestras cabezas. Nosotros tenemos la unción del Santo que protege nuestras cabezas. Nosotros estamos protegidos por Dios. Él es la unción. Entonces cuando yo leo la Biblia digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y después llegó a esta parte donde dice, pero unge en mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Pero por qué rebosa mi copa? Porque tengo la unción. ¿Y qué es la unción? Entonces tengo la protección. Y el Salmo 91 nos dice otra versión más fuerte. Dice que ni plaga tocará tu morada, a que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y cuál es el abrigo del Altísimo que Dios pone sobre nosotros? Su Espíritu. Y nos protege. O sea, ¿qué pasa con eso? Cuando Dios está morando, cuando nosotros moramos al abrigo del Altísimo, ni plaga toca nuestra morada. O sea, tenemos unción, tenemos la protección del Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que me gusta esto porque Dios no se olvida de nada de nosotros. Él tiene todas las cosas controladas. Y nosotros somos sus ovejas. Pero necesitamos la unción. ¿Cómo podemos obtener la unción? ¿Cómo podemos obtener la unción? Entonces Dios le dice a Moisés, y harás el aceite de la santa unción. Y con esto ungirás el altar.
Y le empieza a enumerar el altar de bronce, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro, y ungirás también el altar de incienso. Y también ungirás a mi sacerdote Aarón. Diego decía, mira cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja por la barba. ¿Qué barba? La barba de Aarón. Y baja hasta el borde de la vestidura, ¿cierto? Es como el rocío de Hermón. Y después dice, porque allá enviará Jehová bendición y vida eterna. El Señor siempre se preocupa absolutamente de todas las cosas. Dios no tiene nada hecho al azar. Entonces Dios a nosotros nos dejó la santa unción. Una de las cosas del Antiguo Testamento era justamente esto, el aceite de la santa unción. Pero vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros lo sabéis. Nosotros tenemos la unción del santo y todos nosotros lo sabemos. Entonces en esta parte aparece la figura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene Jesucristo a la tierra, no solamente viene a morir por nosotros, después Él resucita y se va al cielo. Y después Él dice que enviará al Consolador, que será el Espíritu Santo, que estará en todos nosotros, y recibiremos poder. ¿Cuál es este poder? El poder del Espíritu Santo también nos capacita, nos enseña, nos ministra. El poder del Espíritu Santo nos lleva a otra fase de nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo de Dios nos protege. Nos protege, pero la principal protección que nosotros debemos tener es esta, nuestra mente. El Señor está con nosotros. El Señor ha puesto su Espíritu en nosotros. Entonces tenemos que entender que cuando no estamos morando al abrigo del Altísimo, su palabra dice que ni plaga tocará tu morada. O sea, ni plaga tocará mi casa. O sea, mi casa está segura. ¿Y cómo es habitar al abrigo del Altísimo? Yo en algún momento, en mi grado de desesperación, he tenido momentos difíciles, muy difíciles. Pero yo solamente clamaba en algunos instantes y clamé a Dios y Dios me respondió. Pero yo precisamente no sabía lo que era la unción. Pero yo solamente clamaba a Dios y Dios me respondía. Y esto me llega a mi memoria también tiempo atrás cuando tuve un conflicto y nosotros íbamos a la playa. Y en la playa mi hermano me dice, voy a llevar a Darlene, que era chiquitita, y voy a llevar a mis hijos a la playa. Y estaba en la playa en un lugar que no era seguro y no se podía bañar. Entonces, Miguel, ten cuidado porque los niños no se pueden bañar. Y mi hermano me dice, sí, los niños no se pueden bañar. Yo voy a estar con ellos y los voy a cuidar. Y estaban a la orilla de la playa. Dentro de muy poco tiempo yo bajé. Y cuando veo a los niños que estaban jugando retirados de la orilla, me quedé tranquilo. Y me dirijo donde mi hermano, unos metros más allá, y me pongo a jugar con mi hija. Y algo me dice, miro hacia atrás y voy a mirar nuevamente a mi hijo. Y cuando veo a mi hijo, que yo lo había visto jugar a la orilla de la playa, retirado del agua, yo veo que viene una ola y se lo lleva. Y no veo a mi hijo. No veo a mi hijo. Y cuando yo miro al mar, no está mi hijo. Y el agua era turbia, no veía a mi hijo. ¿Sabes lo que significa eso? Mi hijo Sebastián no estaba. El miedo me invadió. Yo no hallaba qué hacer. Estaba angustiado. Hermano, yo no sé cómo corrí de ese lugar allá y llegué rápido. Y cuando llego el agua, pongo un paso en la playa y en ese lugar el agua ya me llegaba acá. Y yo no veía nada. Y yo en ese momento clamé a Dios.
En ese momento lo único que hizo fue tan rápido, clamo a Dios y no veo nada y yo me voy a tirar. ¿Pero para dónde me tiro si no veo nada? Pero el instinto de papá me llevaba a que yo debía tirarme y me voy a tirar. Me voy a tirar. Y esa es mi fe. Que yo no me tiré. Pero yo me iba a tirar. Mi convicción me decía, tírate. Y yo me voy a tirar porque es mi hijo. Yo sabía que a lo mejor nunca lo iba a encontrar, pero lo iba a intentar. Señor, ayúdame, fue lo último que yo me puedo acordar. Y esto es realidad. No es un mito. Yo no veía nada y un niño de 5 años, 6 años, menos. Señor, ayúdame. Y antes de tirarme meto la mano. Y alguien tomó mi mano. No yo a él, alguien tomó mi mano. Levanto mi mano y era mi hijo. Como un niño, estando debajo del agua que no se ve nada, puede ver tu mano. Como yo, sin ni siquiera sé el lugar específico donde él estaba, sino que solamente me tiro y trato de mirar y no lo veo, puedo colocarme en el lugar justo donde está mi hijo. Si esto no es poder de Dios, díganme qué es lo que es. Si esto no es el propósito de Dios, díganme ustedes qué es. Si Dios no tenía propósito para mi vida, díganme ustedes qué es. Si Dios no tiene un propósito para mi hijo, yo no lo veo acá. ¿Por qué no me lo quitó en ese momento? ¿Pueden entender ustedes qué es la unción? ¿Pueden ver ustedes cuál es la unción? Es la protección que siempre tenemos y nunca vemos. Es la protección que cada uno de nosotros tenemos y nunca vemos. El Salmo 24 dice: alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y me gusta esto porque uno aquí puede decir lo que quiera. Jehová, el fuerte, el valiente, el potente. Lo que ustedes quieran decir de Jehová está bien. El poderoso. Si Jehová está contigo, si aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, entonces tú tienes unción. ¿Cuántas cosas nos han pasado? Y pudimos enumerarlas. ¿Cuántas veces nos han dicho cosas que son terribles en nuestra vida y Dios tiene de alguna forma la solución? Y si esto no es unción, explíquenme qué es lo que es. Nos ponemos de pie. Señor, ¿quién subirá al monte de tu santidad? Señor, ¿quién habitará en tu lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Señor, tú nos perfumas con tu presencia. Tú nos santificas. Tú haces cosas buenas por nosotros. Pero tu palabra también dice abrir puertas eternas.
Y tu palabra me enseña que las puertas son los ministerios, Señor. Y los ministerios deben levantarse. Porque los ministerios son las puertas por donde entran muchos. Los ministerios están acá. Pero es necesario que tu unción, Señor, los fortalezca. Que esta palabra, Señor, penetre los corazones. Que esta palabra, Señor, rompa todos los esquemas. Que esta palabra que llegue y que sacie y que llene de bien nuestras bocas. Porque tu palabra dice que tú preparas mesas delante de mí. Cuando dice aderezas mesas delante de mí, sean angustiadores, quiere decir, Señor, que tú preparas toda una mesa exquisita. Que tú no te preocupas de cubiertos, hay abundancia de pan, abundancia de toda comida, de delicias, pero lo más importante, que mi copa tú las dejas rebosando. Y esta noche, Señor, queremos ver nuestra copa rebosar de gozo. Porque tú, Señor, has dicho que tú llenas mi copa y la haces rebosar. Ayúdanos, Señor, a disfrutar esta de tu presencia y de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Patricia, soy la líder de Déboras TLH y quiero hacerte una invitación muy especial para los días viernes a partir de las 20 horas. Tenemos palabra de Dios, tenemos acción y tenemos oración. Te sorprenderás. Te esperamos los viernes a las 20 horas.